Cuéntame un cuento. La bella mandarina, de Laura Pons y Elena Odriozola. En la antigua China de los mandarines había un señor muy rico, grande, poderoso. Lo llamaban Mandarín. Ese señor vivía encima de una montaña muy alta, en un palacio hecho de bambú. Mandarín era muy grande, pero su corazón también. Tan grande era su corazón que cabían todos los seres del mundo, todas las personas, todos los animales, sí, los perros, los gatos, los cerdos, incluso los piojos. Ese señor, Mandarín, estaba casado con la bella mandarina, que era pequeña, hermosa, preciosa, pero pequeña, igual que su corazón. Era minúsculo, tan pequeño era su corazón que solo cabía ella. Era muy egoísta. Cuentan que todas las tardes, Mandarín, enamorado, eclipsado por la belleza de Mandarina, no se daba cuenta, claro, de lo egoísta que era. Todas las tardes iban de paseo, sí, por el naranjar que tenían. Y cada tarde comían uno de esos naranjos. Dicen que un día un mago disfrazado de pobre se esperó detrás de un muro a ver si pasaba la bella mandarina y podía descubrir si realmente era tan egoísta como decía la gente, si tenía el corazón tan minúsculo que solo cabía ella. No esperó mucho y llegó la bella mandarina. Y ella, en ver al mago disfrazado de pobre, le dijo: ¡Tú, viejo, sucio! ¿Qué haces aquí? ¡Vete! ¡Ay, por favor!, dijo el mago disfrazado de pobre. Hace muchos días que no como. ¿Qué me podría dar, por favor, una naranja? ¿Una naranja? ¡A ti no te voy a dar nada! ¡Eres asqueroso y pobre y sucio! ¡Vete! Va, aunque sea la más pequeña que tienes, por favor. Si no te vas, voy a llamar a mi marido, a Mandarín. Venga, dame aunque sea la más pequeña, por favor, le suplicó el mago. Y ella dijo: ¡Mandarín! El mago se quitó el disfraz de pobre y le dijo: ¡Ja! Te he descubierto. He visto que realmente tienes el corazón pequeño, tan pequeño que solo cabes tú. Así que voy a hacer una cosa. Te voy a convertir en un árbol pequeño, que dé frutos pequeños. Así, cada vez que alguien pase por delante, va a coger uno de tus frutos y tu corazón cada vez va a ser más grande y así vas a aprender a ser generosa. Y sí, la convirtió en un árbol pequeño.